En el capítulo 2 del libro de Juan, hablé hace unas semanas atrás, el Señor Jesús llega con sus discípulos a una boda. Y estando en medio de la boda se le acerca a su madre y le dice, se acabó el vino. Y el Señor pide que le llenen unas tinajas de piedra con agua y ora, y esas tinajas de piedra llenas de agua se convierten en vino. Y cuando se le da de beber a los invitados, dice que los invitados le dijeron al novio, en toda fiesta siempre se sirve el mejor vino y al final el vino de menor calidad. Pero tú has hecho al revés, tú has guardado el mejor vino para el final. Y dice el versículo 11 del capítulo 2 del libro de Juan, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. La primera señal que el Señor hace en Caná de Galilea tenía como finalidad no solamente transformar el agua en vino, no solamente hacer que los invitados pudieran pasar un momento agradable, no solamente que los novios no pasaran una vergüenza al haberse quedado sin vino, sino que la señal, el milagro de transformar el agua en vino era una señal para que los discípulos que estaban siguiendo a Jesús creyeran en él. Detrás de ese milagro, la idea era que los discípulos crecieran en su fe y al crecer en su fe creyeran en Jesús. Hay milagros que tú estás orando, hay milagros que están sucediendo en tu vida, hay milagros que Dios te está permitiendo vivir y que Dios te ha concedido en su amor y misericordia, pero no basta con decir qué bonito este milagro o gracias a Dios por el milagro. Detrás de cada milagro hay una señal de Dios, hay un mensaje de Dios, y el mensaje detrás de cada milagro es que tú entiendas y reconozcas que cada milagro tiene que ayudarte a crecer tu fe y creer cada día más en el Señor Jesucristo. Ya que la verdad de las cosas es que hay muchos que siguen al Señor Jesús, como los discípulos lo siguieron a la fiesta y fueron partícipes del grupo que acompañó a Jesús a dicha boda. Y hay gente que viene a la iglesia y se sienta en el templo y escucha la predicación y sabe los cánticos y comienza a leer la Biblia y le agrada lo que lee, pero hay una necesidad de que la fe del discípulo de Jesús crezca. Tu fe va a crecer en la medida en que aprendas a leer los milagros que Dios ha comenzado a hacer en tu vida. El mensaje es claro en esta mañana. El primer milagro de Jesús era una señal para que sus discípulos creyeran en él. Tú no puedes comenzar la vida cristiana con el pie derecho si no crees en Jesús. No basta con solamente venir a la iglesia y saber los cánticos de la iglesia y gustarnos la música de la iglesia. Va mucho más allá que ello. El primer milagro es que tú tienes que aprender como discípulo de Jesús a creer en Jesucristo. Tu responsabilidad es creer en Él. No tienes ni puedes ser un seguidor pasivo. Tienes que ser un seguidor activo. Y un seguidor activo es un discípulo de Jesucristo. Y un discípulo de Jesucristo cree en su maestro, cree en la persona de su maestro, cree en las palabras de su maestro, cree en las promesas de su maestro, cree en el poder de su maestro. Señores y señoras, hermanos y hermanas, damas y caballeros, en esta mañana les digo, el tema no está solamente en vivir la vida religiosa de la vida cristiana. El tema es aprender a creer en el Señor Jesucristo. Dios está buscando hombres y mujeres
que crean en Él. El primer milagro sirvió para que sus discípulos creyeran en Él. Y el que va a comenzar la carrera de la vida cristiana necesita comenzar la carrera de la vida cristiana creyendo en aquel que al que llamamos nuestro Rey y nuestro Señor, el amado de nuestro corazón, Jesucristo, el que nos compró y el que nos lavó con su sangre preciosa en una cruz del Calvario. Dale alabanza al Señor en esta mañana.